este se elimina el lunes, perfecto. Bueno, hay gente que como tiene Gmail lo recibirá el año que viene, ¿sabes? Eso es un problema, en fin. Vale, ya está grabando. Perfecto, con lo cual empezamos. Bueno, lo primero, os doy a todos la bienvenida y a los que vayáis a ver este directo después, grabado en mi canal de YouTube. La intención, como decía antes, es hacer 4 directos durante estas 2 semanas, tratando diferentes temas muy concretos que tienen que ver con la búsqueda de empleo, o más bien con transformar vuestra búsqueda de empleo para que consigáis resultados o para que os preparéis para conseguirlos en el momento en que esto pues se empieza a mover otra vez, ¿no? Sabéis que yo recluto también, con lo cual, a pesar de que hoy me lleva una pequeña alegría dentro de todo esto, ¿no? Por un proceso que sí que se ha movido y se ha cerrado, hay procesos de selección que están parados, hay procesos que se han cerrado definitivamente sin fecha, salen menos ofertas de lo normal, etcétera, ¿no? O sea, ya sabéis la situación, porque entiendo que la mayoría estáis buscando trabajo, seguramente, ¿no? Os habéis quedado recientemente con toda esa historia sin empleo, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que hoy, en concreto, hoy miércoles, quería tratar con vosotros 2 temas que para mí son como uña y carne, que serían el mensaje de valor o venta que estéis utilizando en vuestra búsqueda de empleo, que es la base casi de todo lo demás, y por otra parte del currículum, que sé que es un tema, cómo mejorarlo, que siempre, por supuesto, interesa, ¿no? Porque de hecho la mayoría me habéis dicho que lo que más os interesaba era currículum y LinkedIn, fundamentalmente. LinkedIn lo veremos el viernes, en este caso. Entonces, os hago una pregunta previa, empezando por el tema del currículum, para que me contestéis por el chat, que os va a parecer quizá una pregunta un poco extraña, pero me gustaría que me dijerais para qué pensáis que sirve un currículum. ¿Cuál es el objetivo de un currículum? Exactamente. ¿Por qué hacéis y enviáis un currículum? ¿Estáis escribiendo por ahí? A ver qué me contáis. Parece una pregunta un poco simple, pero muchos candidatos o buscadores de empleo a veces no tienen claro para qué sirve, ¿no? Y hay un fallo fundamental en la búsqueda de empleo que tiene que ver precisamente con esto. Vale, para presentar de forma organizada tu historia académica y profesional, dice Albert. ¿Los demás qué opináis? ¿Es para presentar tu trayectoria y toda tu trayectoria o parte de tu trayectoria? ¿O sirve para otra cosa, quizá? Os voy dando alguna pista mientras escribís. Describir tu perfil y exponer tu experiencia para la adecuación a una posible posición. Vale. Entiendo que el currículum sirve para poner en valor las aptitudes profesionales a lo largo de la trayectoria profesional. Vale. Entonces os iba a preguntar precisamente si yo en el currículum pongo todo lo que he hecho o pongo una selección, que es lo que diría Honorio en este caso, ¿no? Si pongo lo que me interesa para una posición determinada, por ejemplo, ¿no? Entonces la respuesta a la pregunta iría un poco por lo que dice Honorio en concreto. El currículum no sirve para poner en valor toda mi trayectoria profesional, académica, etc. Tiene una función mucho más concreta, que es conseguir una entrevista de trabajo para un puesto determinado, ¿vale? Esa es la razón por la que yo siempre os digo que el currículum no es un solo currículum general en el que yo pongo todo lo que he hecho, lo envío igual a todas partes. Ojo con esto, porque eso lo que va a hacer es que envíes muchos currículums a muchos sitios y que te dé poco resultado, posiblemente. ¿Por qué te da poco resultado? Pues porque no estás focalizándote en esa oferta en concreto y esa empresa en concreto. Es decir, si yo leo una oferta en concreto, una oferta de empleo, hay palabras clave que están ahí contenidas que tendrían que estar en mi currículum destacadas de alguna forma, ¿no? Si me estás pidiendo un contable especialista en contabilidad financiera, tú tendrías que destacar las funciones
que has hecho que tengan que ver con contabilidad financiera, darles más peso que a otras. Tendrías que colocar un apartado de competencias con tus competencias en contabilidad financiera, un titular debajo de tu nombre que te asociara con eso, etcétera, etcétera. No sé si esto os lo habéis planteado así alguna vez, ¿no? Es decir, de los que estáis aquí, que ahora mismo sois 11, ¿cuántos tenéis solamente un currículum? ¿Y cuántos tenéis más de un currículum? Alguno me va a decir que tiene un currículum en español y otro en inglés, que es el mismo, ¿no? Uno, yo sé que la mayoría vais a tener uno, seguramente, hasta hoy. Uno, dos, bueno, tres. Belén, tres, dos, uno estándar que voy modificando, dos, uno, uno. Vale. Varios dependiendo del puesto al que me he presentado, hasta 7. Vale. Esta es un poco la clave, ¿no? Lo que comentáis por el chat. La gente que tiene uno tiene un currículum general. Es decir, entiendo que los que decís uno tenéis un currículum en el que colocáis toda la experiencia que tenéis, o más o menos toda la formación, los cursos, etcétera, ¿no? Sin embargo, los que ponéis 2, 3, 7, como habéis puesto por ahí, se entiende que lo estáis adaptando a diferentes tipos de ofertas o patrones de ofertas de empleo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del contable, imaginaos que tiene un currículum de contable general, tiene otro de contable financiero, otro en el que detalla sus competencias con programas de software como ContaPlus y otro en el que X, lo que sea, ¿no? Y eso lo hace porque leyendo ofertas de empleo se da cuenta de que dentro de las ofertas de empleo hay como diferentes grupos, ¿no? Hay ofertas que hacen incidencia en una cosa y otras en otra. ¿Vale? Vale. En tu caso, Julián, mayor y polivalente por tu experiencia. Vale. Ojo, ojo con esto precisamente. Esto es un punto también importante, ya que lo comentáis. Cuando yo en el currículum pongo que soy polivalente, ¿a qué puesto me estoy dirigiendo? Porque soy polivalente, valgo para todo según esto, ¿no? Es decir, si el puesto es administrativo, si el puesto es de contable, si el puesto es de técnico de lo que sea, tu currículum polivalente sirve, tu currículum general sirve para todas esas posiciones y no es mejor tener un currículum, una variación del mismo currículum más bien, para cada patrón de oferta, vuelvo a repetir lo mismo. Por eso tienes 7, ¿vale? A eso voy. Es decir, hay gente que tiene un solo currículum y en la parte de arriba te pone que es polivalente, ¿no? Incluso te llega a indicar, pues eso, administrativo, contable, técnico de no sé qué, no sé cuánto, todo junto en el mismo sitio. Lo manda igual a todas partes, con lo cual, ¿cuál es el fallo? Pues que nunca te estás adaptando a ninguna oferta de empleo. Pero básicamente porque tú has enviado todo un batiburrillo de cosas que no hacen incidencia ni en administrativo, ni en contable, ni en nada, ¿vale? ¿Esto lo entendéis por ahí más o menos? No sé si era la visión, bueno, en algún caso veo que sí, que esto más o menos lo teníais entendido. No sé si el resto os lo habéis planteado alguna vez o lo habíais oído la posibilidad de, sí, me decís por aquí, la posibilidad de crear, aunque sea con la misma base, hacer como diferentes plantillas, variaciones del mismo currículum para optar a diferentes tipos de oferta de empleo, aunque sean dentro del mismo sector. No quiero decir que sean sectores distintos. Bueno, esto es como para mí es como la clave del currículum realmente, ¿no? El que no tengas uno general, sino que esté adaptado a diferentes tipos de oferta de empleo. Intentas hacer la adaptación a la posición con una carta de presentación. Vale, cambias la carta de presentación, pero no cambias el currículum. En todo caso serían las dos cosas. Sí que es cierto que tienes un currículum madre, vale, madre o general, como le llamo yo, pero eso sí, mi experiencia laboral ha sido prácticamente siempre las mismas experiencias. Vale. Pero dentro de eso,
se hacen varias cosas, ¿no? Es decir, cuando tú dices polivalente, por ejemplo, cuando alguien dice polivalente, puede referirse a diferentes puestos, pero también dentro del mismo puesto a diferentes funciones relacionadas, ¿no? Y que una oferta de empleo te esté pidiendo más experiencia concreta en esa función que en las demás, ¿vale? Y por tanto haces incidencia en esa y no en las demás. Esto es lo que quiero yo que quede claro, mínimo, ¿no? Vale, seguir por ahí escribiendo. Vale, eso aclarado, por una parte. Entonces, respecto al tema del currículum, quería comentaros dos cosas, fundamentalmente. Una es meteros en la cabeza, pero por la expresión, ¿no? Pero meteros en la cabeza que enviar un currículum igual a todas partes, a muchos sitios, no da tanto resultado como tener o hacer el trabajo ahora de tener diferentes variaciones del mismo currículum intensificadas de alguna forma. Las funciones, etcétera, competencias de cierta posición o de cierta variación de esa posición, que es lo que sí que te da resultado, porque es más fácil que te asocien, que cuadre bien tu perfil, tu currículum con la oferta y por tanto pases el primer filtro, que es la entrevista. Y por otra parte, otra cosa muy importante también es la propia estructura que le dais al currículum. Es decir, que tenga una serie de apartados para destacar lo que te convenga destacar, que sea fácil de entender y fácil de leer, ¿no? El currículum pegote de 10 hojas cuesta leerlo, ¿no? Cuesta mucho encontrar la información. Entonces, ¿qué apartados tiene un currículum ahora mismo? Un currículum, voy a llamarlo moderno, en el que podáis también hacer esa adaptación a las ofertas de empleo. Parte superior, nombre con titular, ojo, hay quien pregunta por ahí, ¿cuántas hojas? No os voy a decir que siempre una. Puede ser 1,5, pueden ser 2. Si paso de 2, a no ser que sea, por ejemplo, un perfil directivo o algo así, para mí es demasiado. En una, con una estructura, que es lo que iba a comentar ahora, de 2 columnas, por ejemplo, se aprovecha muy bien el espacio y la mayoría de personas lo pueden hacer en una. Ten en cuenta, en este caso, que yo te estoy diciendo, os estoy diciendo que pongáis la información relevante para esa oferta de empleo, que le deis más peso, más espacio a lo relevante para la oferta de empleo y menos espacio a lo no tan relevante. Por eso puede ir en 1 o 2 hojas. Si yo pusiera toda mi vida, irían 10, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Como estoy comentando hasta ahora. Vale, el que tienes varios puestos muy diferentes entre sí y eliminas algunos de ellos para adaptarlos a la oferta en concreto, aparecen huecos. Entonces, en la vida laboral, ¿cómo se puede evitar esto? Yo no te diría tanto, en este caso, Belén, que quites cosas, como que adaptes la estructura del currículum, vuelvo a lo mismo, para darle más peso a una cosa que a otra. Es decir, vale, a lo que iba antes, a la estructura del currículum. La parte de arriba, nombre. Marta Fernando González. ¿Cuál es mi titular profesional? ¿En qué soy especialista? ¿Cuál es mi puesto? Vale, pues podría poner técnico de selección, titular, que me asocie con algo. Vale. Luego pongo un apartadito de perfil en el que yo me presento. Tengo tantos años de experiencia haciendo esto, estas son mis competencias y este es mi objetivo. Directamente. Eso también tendré que estar ahí. Luego, apartado de educación, todo el mundo sabe cómo hacerlo, educación universitaria y cursos relacionados con esa oferta de empleo. Vale. Ojo, apartado que se llame competencias, habilidades o algo parecido, importante. Y aquí voy a poner concretamente lo que yo sé hacer en eso. Contabilidad financiera. Vale, ¿qué sé hacer yo en contabilidad financiera? Asientos de tal tipo, manejo de Contaplus, macros de Excel para no sé qué, etc. Aunque lo haya repetido en otros sitios, ¿vale? Y apartado de experiencia, que es donde viene la pregunta de Belén, yo puedo poner toda mi experiencia dividida. No tengo por qué ponerla siempre, toda la experiencia, en orden cronológico inverso, que es como lo hacéis todos, ¿no? Empezando por lo último
Y yendo a lo más antiguo, yo podría poner un apartado que se llame experiencia profesional en contabilidad, poner mis experiencias en contabilidad, funciones, logros, etc. Y un apartadito debajo, subapartado, como lo queráis llamar, que se llame otras experiencias laborales y meter con menos espacio en una línea cada una, por ejemplo, las experiencias que tuviste como comercial y como operario de no sé qué, ¿vale? En este caso, sobre todo, Belén, que es la que preguntabas, te queda claro. Es decir, no estoy diciendo que os carguéis la mitad de vuestra trayectoria profesional a lo loco, no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que podéis aprender a dar más peso a una cosa que a otra. Yo me puedo cargar, ¿qué puedo dejar de poner? Pues que he hecho un curso de encaje de bolillos que no tiene absolutamente nada que ver con la contabilidad. Fui monitora de natación un verano. ¿Tiene que ver? ¿Aporta algo? No. Pero igual ha sido administrativo o comercial y sí que te puede interesar porque tiene algún tipo de relación de alguna forma, ¿no? Aunque le des menos espacio. Vale, separarlo entonces en dos tipos de experiencia. Quien dice dos, dice tres. Es decir, depende un poco de cada caso concreto, ¿no? En todo caso, lo que quiero es que os quedéis con la idea de que el currículum, puesto que lo que quiero es conseguir la entrevista determinada para esa oferta de empleo, no es una cosa estática, que tenga 4 apartados y punto. No, yo puedo meter las palabras clave de la oferta ahí, ordenar las funciones de mi experiencia de otra forma para destacar algo, dar más espacio, dar menos espacio, crear apartados nuevos para destacar mis idiomas, por ejemplo, mover los apartados de sitio y ponerlos más arriba porque quiero que los vean antes, etc. ¿Vale? ¿Vale? Esto del currículum está claro. Igual es una visión, depende, ¿no? Creo que muchos lo habéis oído ya, sobre todo si me seguís, que el currículum es una cosa estática, ¿no? Que por una parte tiene una estructura que es movible, que podéis hacer con ella lo que os dé la gana, y por otra parte, que eso hay que adaptarlo a una oferta de empleo determinada, tenerlo preadaptado y luego cuando llega la oferta final, darle como un toque final, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, en mi blog tenéis algún artículo con enlaces a plantillas de currículum y tenéis 300 millones de plantillas que podéis coger, modificar, mover, lo que os dé la gana, quiero decir, ¿vale? Currículum y carta de presentación, que alguien lo mencionaba antes, y es una cosa que se relaciona. Otro fallo muy habitual, que lo habéis mencionado, es precisamente adaptar la carta de presentación y no adaptar el currículum. Realmente adapta las dos cosas, ¿no? Porque van en correspondencia. La carta o email de presentación genera el interés por abrir el documento del currículum y el currículum genera el interés por llamarte a una entrevista, ¿no? Y una entrevista a la siguiente, etcétera. O sea, es como una cadena, realmente, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto del currículum que podáis tener? ¿Lo habéis todo claro, más o menos? Porque hay un tema muy, muy relacionado, que es el mensaje de valor. De momento sí, entendido, sí. Vale, genial, entonces. Si tenéis cualquier duda en cualquier momento, poned por el chat y la vemos, ¿eh? Aunque no me he puesto las gafas porque soy muy lista y por eso estoy así, pero bueno. Oposición, recomiendas que lo pongamos, pero has estudiado. A ver, estudiar oposiciones. ¿La oposición tiene relación con el puesto que te diriges? Sería la pregunta. O no tiene absolutamente nada que ver. Vale, sí tiene relación. Es decir, es como una formación realmente que tú has hecho. Es como un curso de alguna forma, ¿no? Vale. Entonces, voy por partes. Respecto al tema de las oposiciones, si tienen relación, vale, lo puedes poner como un curso. Sobre todo si no tienes más cursos de formación que tengan que ver con la oferta de empleo. Respecto al tema de la foto,
En España, como dices tú, en este caso Belén, sí se suele poner. Yo, por ejemplo, lo pongo en los currículos por una cuestión estética. O estética me refiero a que queda como bien, ¿no? Que es un adorno del currículum, pero en ningún caso considero que tendría que estar ahí obligatoriamente, ¿eh? A eso me refiero. Haré un apartado de premios y becas, lo mismo que antes. Haría un apartado de premios y becas, haría un apartado de idiomas, haría un apartado de software, haría un apartado de proyectos, haría un apartado de publicaciones, estas, en caso de que a ti te convenga por darle más peso a algo. Es decir, si pones premios y becas, es porque ahí hay algún contenido que te va a hacer de cara a algo que dice la oferta de empleo. Si no, pues no. Es decir, es como me compensa poner los 3 artículos que he publicado. Sí, si tienen que ver con la oferta. No, si no tiene nada que ver. O sea, la respuesta siempre es la misma, realmente, ¿no? Y una de publicaciones científicas, lo mismo que estaba comentando. Aunque no sea del mismo sector al que te estás postulando, eso indica que has conseguido cosas. Sí, pero claro, si no tienen relación, importan realmente, que has conseguido cosas. Pero tú cuando cuentas tu experiencia pones logros, por ejemplo, o deberías de poner logros cuantificables. Y eso ya indica que has conseguido cosas. Por tanto, yo optaría por esta solución en vez de por ponerlo en las publicaciones, ¿no? Vale, seguís preguntando por ahí. Yo sé que el tema del currículum daría para bastante, ¿no? Porque sí que es una cosa que, bueno, que todo el mundo asocia a la búsqueda de empleo, aunque realmente a día de hoy debo de comentar que no es el único instrumento de búsqueda, ni mucho menos, ¿no? Porque aquí hablaremos también de visibilidad y cosas parecidas, y que estamos hablando de redes sociales, posicionamiento, etcétera, ¿no? El currículum te lo siguen pidiendo, por tanto tenéis que tenerlo. Pero bueno, que hay más piezas que encajar en el puzzle, ¿no? Vale, entonces sobre el currículum fundamental, lo dicho, estructura la que queráis, crear, quitar, poner, mover, lo que sea. Que no sea una cosa estática y aburrida, ¿no? Coger lo que sea realmente interesante para su oferta de empleo, el resto darle menos peso, simplemente no tiene por qué ser eliminarlo, y siempre adaptarlo a cada oferta de empleo en concreto. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Porque si no, yo me tiro 3 horas en un currículum de 20 páginas viendo si el candidato maneja no sé qué y no sé cuánto. Y no puede ser, no puede ser, ¿vale? Entonces vamos a ir al grano directamente. Entonces, hay un tema muy relacionado aquí, que es el famoso mensaje de valor, mensaje de venta, o incluso elevator pitch, podría ser uno de los formatos, que supongo que lo habéis oído todos, esto del elevator pitch. Y quería un poco traerlo a colación aquí, en esta primera sesión directo, porque el otro día, viendo el perfil de alguien que voy a decir que se dedica un poco a algo parecido a mí, vi que tenía un gráfico en su perfil en el que ponía los pasos que seguía en su método de trabajo con profesionales, y me llamó la atención que primero decía que trabajaba el currículum y luego el mensaje de valor o de venta. Y yo pensé, digo, pues me parece muy bien, pero en el currículum, ¿qué pensáis? ¿Estoy incluyendo mi mensaje de venta? ¿Me estoy vendiendo de alguna forma o cómo lo estoy haciendo? Yo entiendo que sí, ¿no? El currículum es para venderse, aparte de conseguir la entrevista, ¿no? Obviamente, ¿no? Creo. Con lo cual, trabajar tu currículum y luego plantearte trabajar el mensaje de venta para mí no tiene ningún sentido. La base de vuestra búsqueda de empleo, lo que podréis hacer incluso ahora mismo estas semanas, es revisar vuestra trayectoria, plantear cuál es vuestro objetivo concreto u objetivos concretos, y con eso y vuestras competencias claras y diferencias, crear un mensaje en el que os estáis vendiendo como profesionales, ¿no? Ahora os diré un poco el formato que debería de tener. Lo siguiente que se hace con ese mensaje es, al revés de lo que decía esta persona, es colocarlo en los diferentes instrumentos de búsqueda. Uno es el currículum, otro es la carta o email de presentación, otro es el perfil en LinkedIn, otro es un mensaje que envías por LinkedIn, y otro es otras redes sociales, otro es la entrevista, etcétera, ¿no? Por tanto,
el mensaje de venta que uno crea en el momento inicial de la búsqueda es súper mega fundamental por la simple razón de que luego en el resto del tiempo lo que vas a hacer es colocar el mensaje, esparcirlo y moverlo, ¿no? No sé si me entendéis hasta aquí. Que si no hay mensaje de venta, ¿qué currículum estás haciendo? Vaya, sería un poco la cuestión. Que el currículum te vende, por tanto contiene tu mensaje de venta, o sea, no puede ser al revés en ningún caso. Entonces, por una parte, ese currículum contiene un mensaje de venta tuyo, un mensaje en el que tú te vendes como profesional y te estás vendiendo a través de ese titular en el que tú dices lo que eres, en que eres especialista, a través del apartado de perfil, donde te presentas como algo y me dices cuáles son tus competencias, a través del apartado de competencias, a través de las funciones y logros que pones en tu experiencia también te estás vendiendo como algo, a través de los cursos que me presentas, etcétera. Todo eso, aunque sea con otro formato, es mensaje de venta realmente, porque tú estás hablando de lo que sabes, de lo que tienes, de lo que le ofreces a la empresa, de las competencias que tienes, de lo que te diferencia de otros, ¿no? ¿Vale? Hasta aquí me seguís. Espero. Ponedme ok si me habéis entendido lo que quiero decir. Vale, sí, ok. Y ahora os voy a decir un poco, ok, ok, ok. Y ahora voy a ir un poco a deciros que de aplicarlo, efectivamente. Es decir, el punto número 1 es, tengo el mensaje, que ahora os diré el esquema para que podáis practicarlo. Y el punto número 2 es que el mensaje no me lo quedo aquí encima de la mesa en la libreta. Lo coloco en sitios, currículum, email, perfil en LinkedIn, entrevista cuando vaya, etc. Es decir, hago algo con él, vamos, lo coloco. ¿Ok? Entonces, el formato recomendado para hacer un mensaje de venta, lo que les va a resultar más fácil, es el formato del famoso elevator pitch. Es decir, ¿qué es un elevator pitch? Un mensaje muy cortito, escueto, muy concreto, en el que yo me presento con un objetivo determinado, que en vuestro caso va a ser conseguir una entrevista o venderos como profesionales en una entrevista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mi nombre es Marta. Vale. Soy especialista ¿en qué? En contabilidad analítica, si fuera el caso. En concreto, en realización de asientos contables para el sector de logística y transporte. Vale. Dentro de este ámbito, mis principales competencias son la utilización de macros de Excel para no sé qué, la creación de libros, me lo estoy inventando porque no tengo ni idea, pero bueno, la creación de libros de registro de asientos para no sé cuánto y el manejo de la función tal de Excel para lo que sea. Vale, competencias. Lo que me diferencia de otros profesionales son mis 10 años de experiencia específicamente creando las macros de Excel, unido a mi experiencia a nivel internacional, porque la oferta sí lo requiere, por ejemplo. Por todo lo anterior, bueno, mi objetivo actual sería trabajar en una empresa como esta, en la que poder desarrollarme y seguir trabajando en el campo de la contabilidad analítica, con un equipo de personas a mi cargo, y el objetivo de todo esto sería, quiero que me des una entrevista para poder comentarte que soy el profesional que estás buscando. ¿Vale? ¿Cuánto he tardado en decir esto? Sí, hay que grabar el elevator pitch y subirlo a LinkedIn. Buena idea. De hecho, yo, en el canal de YouTube en el que voy a colgar esto, hay un vídeo en el que yo hago mi elevator. Bueno, lo que he hecho ahora mismo, pero conmigo misma, ¿no? Si lo queréis mirar, pues es un poco el ejemplo. Es decir, si os fijáis, ¿qué he hecho? Mi nombre. ¿En qué soy especialista? Muy concreto. ¿Cuáles son mis competencias muy concretas? ¿Qué me diferencia? ¿Y cuál es mi objetivo actual y qué quiero de ti? Ya está. Te va a llevar como mucho un minuto hacerlo, ¿vale? Y yo sé que me vais a decir que cómo sabéis vuestras competencias y vuestras diferencias. Pensad siempre
en las funciones que hacéis en el puesto de trabajo. O sea, no penséis en competencia como mi competencia es la contabilidad, mi competencia es llevar un libro de cuentas. Es demasiado general realmente, ¿no? O el trabajo en equipo, no. Tienes que pensar en eso con una coletilla, que es lo que concreta la competencia o la diferencia. ¿Esto lo veis claro? ¿Os veis capaces de haceros un poco la pregunta, ¿no? La pregunta del millón, si os veis capaces de crear vuestro propio elevator, que realmente es hay que preguntar por ahí, en el caso de que cambies de posición o área, el reclutador no esté viendo el valor que puedes aportar por no haber tenido experiencia en el sector. Vale, en este caso, cambio de sector, ok. La pregunta que te hago, Maitán, en este caso es, en este nuevo sector, vale, no tienes experiencia directamente. Pregúntate a ti misma si en toda tu trayectoria anterior, laboral y o formativa, no ha habido cosas me refiero a funciones que hayas hecho en experiencias anteriores, competencias adquiridas, cursos de formación, etcétera, que realmente tengan relación más directa con ese sector nuevo. O te estás dirigiendo a algo lo que seguro 100% nunca lo has tocado. Porque aquí hay una diferencia muy importante. La cuestión es para los que cambiéis de empleo, los que tenéis pensado cambiar de sector, es eso. Cuando yo hago mi currículum, lo hago orientado, o mi LinkedIn, me da igual, lo hago siempre orientado al objetivo nuevo que tengo, ¿no? Obviamente, creo que esto es como evidente. Prefieren gente con experiencia. Vale, pero vuelvo a lo mismo. En tus experiencias anteriores no has hecho nada de nada que tenga que ver con eso. Nada de nada de nada. Alguna función relacionada, yo te dejaría pensarlo casi, ¿no? Porque en muchos casos sí que se ha hecho realmente, ¿no? Algo, alguna función, alguna competencia, etcétera. Y luego hay un mundo que es el de los recursos humanos al que yo pertenezco también, que a veces es difícil luchar con él, ¿no? Yo lo reconozco también. Sí que hay. Vale, pues entonces céntrate en eso. Intenta un poco sacar petróleo, ¿no? Entre comillas, de ahí. ¿Qué experiencias, qué funciones, qué logros, qué competencias tienes para organizar tu currículum con eso? Darle más peso a eso y menos a lo otro. ¿Vale? Pues sí, a mí siempre me preguntan por qué he cambiado de sector y no acabo de acertar en la respuesta. Vale, ¿por qué has cambiado de sector? ¿De qué sector a qué sector? Sería la pregunta también. En todo caso, entiendo que porque buscabas quedarte de alguna forma en el sector de la oferta a la que optas ahora, ¿no? Que es un poco lo que le va a interesar a la empresa, una persona que no baile también, ¿no? La experiencia siempre es el mismo sector, en este caso sector seguros. Vale, sector seguros, ¿qué? Comercial. Lo digo un poco por ver también hacia dónde vas y si tiene relación o no tiene relación, ¿no? Vale, mientras sigues escribiendo, recuerdo un poco el esquema del elevator, que sería, me presento, en qué soy especialista, competencias, diferencias y objetivo, que es la entrevista. Que no se os olvide la última frase, que es importante. Desarrollo de negocio de producto técnico comercial. ¿Vale? Dicho así, a ver un poco la evolución, ¿no? A dónde quieres ir, o sea, en el sentido de que las dos cosas tengan relación, que supongo lo que comentaba antes con otra persona, ¿no? En investigación era imposible conseguir trabajo remunerado y me formé de nuevo para trabajar en alimentación, ya que creo que se me da bien y me gusta la calidad alimentaria, que es en lo que estoy ahora, o en lo que intento estar. ¿Vale? Te formaste de nuevo. Te formaste de nuevo es que te formaste, pero que no habías trabajado antes directamente. Vuelvo a lo mismo. Una cosa es directamente y otra indirectamente.
También eres investigadora. Sí, es un mundo conocido, ¿no? Complicado, ¿no? Bueno, el tema es este. Para los que hacéis un cambio de empleo, de sector, lo bueno es la introspección, el autoconocimiento, como lo llaman algunos, ¿no? De saber en toda tu trayectoria anterior, formativa y laboral, qué habéis hecho que podáis un poco extraer y reciclar o reutilizar, como lo queráis llamar, ¿no? Y por tanto, con eso, crear ese mensaje de venta, que os he comentado el esquema aquí, y con eso, con ese mensaje de venta, vuelvo a lo mismo. Tirarme a ver si, cómo lo coloco en el currículum, en mi perfil en LinkedIn, en cualquier tipo de mensaje, instrumento, medio, etcétera, que yo pueda utilizar para conocerte, ¿no? Pensad siempre, muy importante también, que una cosa es lo que vosotros sois o pensáis que sois, y otra cosa muy distinta puede llegar a ser lo que yo estoy entendiendo que sois. Y esto pasa porque ese mensaje no está bien armado y bien transmitido. Hay gente que me cuenta un mensaje maravilloso, acaba de hablar y le tengo que preguntar a qué se dedica, porque no me he enterado de nada. No sé si me seguís por dónde voy, ¿no? Pero esto es muy habitual, más de lo que parece. Y vale, muy bien. Me parece muy bien todo lo que me cuentas. Pero tú, ¿en qué eres especialista? ¿Para qué me sirves como empresa? ¿No? ¿Vale? Entonces, que no os pase esto. Dar ese mensaje que escribáis a probar a otras personas. Grabar el vídeo, como decían por ahí, ¿no? Grabáis el vídeo, lo colocáis por ahí, se lo paséis a gente y que os digan a ver si os estáis vendiendo bien, qué entienden, ¿vale? Si os contratarían de alguna forma, ¿no? Que sería la pregunta, ¿vale? Y eso lo colocáis en el currículum, los diferentes apartados y en el resto de medios que hay para buscar empleo, que no se le olvida a nadie que no son solamente el currículum, sino que hay muchos más medios de los que preocuparse, ¿vale? Entonces, dicho esto, me gustaría saber un poco qué dudas, qué más dudas podéis tener, además de las que habéis planteado, de la parte de currículum y de mensaje de venta. El viernes, a la misma hora, voy a hacer directo, en este caso sobre LinkedIn, específicamente del tema de networking, que de hecho estoy escribiendo un par de artículos para el blog sobre eso, con la estrategia de mensajes y mensajes ejemplos, etcétera, ¿no? Pero me preocupa mucho la forma que tenéis de hacer contactos a veces, ¿no? Entonces, por eso quiero dedicarle el directo del viernes a eso. Y ya la semana que viene, entrevistas por Skype específicamente. Y la parte de mercado oculto, que sé que os llama la atención también, ¿no? Y tiene que ver con contactos otra vez. ¿Vale? ¿Qué más, qué dudas tenéis? Cosas que os llaman la atención, que os preocupen, dudas que siempre habéis tenido sobre el currículum, sobre todo, que sé que es lo que más suele preocupar. Os leo. Vale. Antonio dice cómo dejar en segundo plano el tema de la edad. No empezando tu discurso por el tema de la edad. Esa sería la respuesta. Digo esto porque mucha gente lo primero que te suelta es, vale, pero es que tengo 50 años y luego todo lo demás, ¿no? Vale, los 50 años ya os voy a saber en algún momento, realmente, ¿no? Céntrate en contar qué tienes tú, qué has adquirido tú en esos 50 años. Eso es lo único que puedes hacer realmente. Hacerme valer, hacerme ver que tienes competencias, logros, etcétera, de sobra y que eso te diferencia, vuelvo a lo mismo, de alguien como más junior, que tenga 3 años de experiencia, por ejemplo. Para una empresa pequeña como por ejemplo una gestoría de 3 trabajadores, sería también necesario hacer una carta de presentación. La carta de presentación siempre, porque daros cuenta de que no es carta sino email realmente. Es decir, no estoy hablando de un documento adjunto a un email, sino que estoy hablando del texto del email. Entonces,
Lo que no puedes hacer es enviar un currículum en un email adjunto y en el cuerpo no poner nada. O en el asunto no poner nada que pasa demasiado. Es independiente del tamaño del sector, etcétera. Es una cuestión de que si tú mandas un currículum tienes que decir por qué lo mandas y aprovechar para venderte también, ¿no? No desaprovechar la oportunidad cuando tienes un espacio precioso para decirme ¿para qué vales? Definitiva, ¿no? Cuestión de formas. Vale. Pilar entendido también. Vale. Ángeles es la que está escribiendo ahora. Ir pensando también alguna duda más. Uy, deja de escribir. Ahora, otra vez. De todas maneras, os voy comentando que, bueno, como tenemos más directos estas 2 semanas, pues cualquier duda me la vais transmitiendo. A través de LinkedIn me mandáis un mensaje. Supongo que la mayoría estamos conectados. Supongo. Y si no, a través de los emails, que también los tenéis muchos. También podéis por ahí. Y por supuesto tenéis la web a vuestra disposición con todo el tema del blog, el tema del kit que podéis pedir, lo que es gratuito, incluso una sesión gratuita también. Bueno, ¿qué información recomiendo dar? Sobre todo en la carta de presentación. Competencias, hablar de ti brevemente. Vale, estructura de la carta de presentación. Saludo. Párrafo primero con objetivo de la carta, ¿por qué la envías? Párrafo 2 o 2 y 3 con justo eso. Competencias concretas y lo que te diferencia. También podría ser al grano, vuelvo a lo mismo, al grano. Lo que al otro le pueda hacer clic para abrir el currículum. Y luego te despides pidiendo la entrevista. Saludo, firma, ya está. Sin más. Es decir, escueto y concreto. Pero vamos, que las competencias tienen que estar ahí por todas partes. Es como la palabra mágica, si lo queréis ver así, ¿no? Vale. ¿Más dudas? ¿Qué podéis escribiendo? De nada, en este caso. Vale. Si no tenéis más dudas, y acabamos este primer directo aquí. Bueno, aquí me escribiendo. Maitán está escribiendo. Nada. Mi intención es un poco esta, de hecho, daros unas claves, unos tips, ¿no? Unos consejos para poder aprovechar estas semanas y que luego cuando todo se reactive, esperemos, pues que ya estéis con la pila puesta, ¿no? Que no estemos durmiendo estas semanas, ni mucho menos. Vale. Muy útil, pues me alegro, es lo que quiero, que sea útil, ¿no? Lo dicho, el viernes, si queréis, nos vemos otra vez a las 12:30 con el tema de LinkedIn y contactos. Ir pensando cómo hacéis contactos, que luego el viernes os lo voy a preguntar. Y nada. Y entonces nada, pues cualquier cosilla nos vemos por LinkedIn o por donde sea. ¿Vale? Un saludo para todos.